Bienvenidos a Palic Podcast, un espacio para el intercambio de ideas y reflexión sobre el bienestar y el cuidado de tu salud integral, con Eduardo Arriaga del equipo regional de Pan American Life. Esto es Palic Podcast. Buen día y bienvenidos de vuelta a nuestro tercer episodio del año y tercero sobre la serie El Reporte Investigativo Las Enfermedades Crónicas en América Latina. Vamos a continuar la conversación con nuestros médicos regionales José Gabriel Luque y Daniel Islas. A este punto hemos hablado de la sinopsis del reporte, de los 4 grupos de enfermedades y de los costos asociados, directos e indirectos, para el sistema de salud y para nosotros como personas. Ahora hablaremos de estas enfermedades en tiempos COVID. Doctores, sabemos que las disposiciones y restricciones para quedarse en casa que están asociadas con la pandemia de COVID-19 han cambiado drásticamente el comportamiento de las personas. Han provocado que consumamos alimentos menos saludables y aumentemos de peso. Nos hemos vuelto más sedentarios. Y en algunos casos consumimos cantidades mayores de alcohol o estamos fumando más. Aunado a esto, la pandemia ha aumentado significativamente los niveles de estrés, ansiedad en la gente. Así es que quisiera que en este episodio corto, ambos médicos nos den su perspectiva sobre el impacto del confinamiento en nuestra salud y de manera más directa a las personas con las afecciones crónicas de las cuales hemos estado hablando. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere comenzar? Muy buenos días, Eduardo. Muchas gracias por este nuevo episodio y muy buenos días a mi colega y amigo Daniel. Estás tocando un punto realmente importante porque la pandemia es algo más que el tema del COVID. La pandemia es algo más que el tema del encierro. La pandemia se ha convertido en un síndrome que afecta permanentemente a todos nosotros. No hay ninguno que no haya sentido efectos mínimos o máximos de este encierro y de este estado. Para centrarnos en nuestros asegurados que están teniendo algún tipo de enfermedad crónica, es importante entender ellos también, al igual que todos, pero precisamente ellos que más necesitan tener acceso a medicamentos, que deben tener acceso a sus médicos, que probablemente están teniendo dificultades para el tema de su ejercicio, que van a estar mucho más sedentarios, han tenido un impacto. Palic no fue ajeno en su momento a este impacto y tuvo una iniciativa muy interesante de hacer llamadas directas a los asegurados para entender su problemática. Y esta problemática va de la mano de qué dificultades tenía para acceder a los medicamentos, qué dificultades tenía para ir a la consulta de control que tenía que tener mensualmente o semanalmente para controlarse. Y además de eso, cuál era el impacto que se estaba viendo por el encierro. Así que dejo a mi colega y amigo Daniel para que nos dé una visión mucho más profunda sobre este tipo de enfermedades y cómo se vio afectada. Muchísimas gracias, un gusto saludarlos, Eduardo, querido amigo José Gabriel. Efectivamente, el impacto de la pandemia en las modificaciones socioculturales que hemos tenido las personas ha tenido un impacto en un lado positivo, pero principalmente negativo en las personas que padecen enfermedades crónicas. Viendo un poco lo positivo, el poder tener una alimentación en casa, una dieta un poco más regulada en cuestión de la calidad de los ingredientes, tiene un impacto que puede generar una positividad en el control de los alimentos que tenemos. Sin embargo, el punto negativo es que esto ha modificado los patrones de actividad física, los patrones de ejercicio. Hemos notado también que mucha gente está teniendo un mayor consumo de tabaco, quizá un poco más de consumo de alcohol, y esto obviamente impacta directamente en el ecosistema de los pacientes que tienen estas enfermedades crónicas. Por otro lado, también las restricciones de movilidad ocasionaron que varias personas interrumpieran
parcialmente su tratamiento al no poder salir a la farmacia, al no contar con una farmacia que pudiera llevarles los medicamentos a su domicilio. Y esto, a final de cuentas, uno de los principales impactos en una enfermedad crónica es el interrumpir tu tratamiento. Parece mentira, pero el llevar un tratamiento adecuado durante 5 o 6 meses, el suspenderlo durante una semana o durante 2 semanas, tiene una afectación en el control de los niveles que normalmente estamos buscando controlar con los medicamentos. Entonces, esto condicionó también que tuviéramos una visión de algunas personas que estuvieron acudiendo a salas de urgencia por hipertensión descontrolada, por diabetes descontrolada, por enfermedades respiratorias adicionales a su problema de base y no necesariamente por el tema de una infección de COVID-19, sino por todo el cambio que se generó en nuestro entorno sociocultural. Gracias, señores, por sus perspectivas. José Gabriel, desde compartir con nosotros las llamadas que PALIC hizo a nuestros asegurados para indagar más sobre su estado, muy importante. Y también la perspectiva de Daniel sobre estas condiciones cambiantes socioculturales que se fueron ajustando durante la pandemia. Y seguimos en tiempos COVID, señores. ¿Y por qué no para cerrar? ¿Por qué no hablamos de lo que podemos extraer de estas experiencias? ¿Qué hubo de positivo y qué va a seguir pasando? Porque seguimos en pandemia. Así es, mi querido Eduardo, muchas gracias. Ese cierre está muy bien traído porque tenemos una experiencia que fue el año pasado, en donde a todos nos cogió sin conocer, sin saber qué estaba pasando. A todos nos golpeó de una u otra forma. Pero a lo largo de este año hemos podido recapitular, hemos podido atravesar una serie de condiciones y de estudios que hacen que debamos obtener este tipo de aprendizajes y lograr llevar este año de una mejor manera. Porque el COVID no se ha terminado. A pesar de que tenemos vacunas, de que ya hay una población que está infectada, seguimos en COVID. Y según los pronósticos, probablemente este año tengamos una muy buena cantidad de COVID todavía. Así que no solamente el entrenamiento que tuvimos el año pasado, las encuestas y las llamadas directas a los asegurados que nos dieron la oportunidad de saber ellos qué pensaban, el pulso de sus inquietudes, de sus temores, de sus angustias por no obtener algunas cosas, podamos este año tener esa tranquilidad de lo aprendido, llevarlo justamente a manejar de una mejor manera, no solamente el hecho de estar frente a un sistema COVID de infección, sino también de las enfermedades que padecemos cada uno en el ámbito de la parte crónica. Dejo a Daniel para que nos profundice más otra vez. Gracias, Daniel. Gracias, José Gabriel. Es un hecho que el ser humano tiene la habilidad de adaptarse a cualquier situación. Y hace un año nos tomó a todos por sorpresa, tuvimos que hacer modificaciones en nuestras vidas cotidianas de una forma drástica y esto impactó propiamente en el poder tener una cierta continuidad en muchos de nuestros aspectos de vida. Sin embargo, creo que ya con la experiencia de un año, el habernos adaptado, nos permite retomar propiamente esas buenas costumbres o esos buenos hábitos que aprendimos durante el primer año de pandemia. El poder destinar un tiempo dentro de nuestra agenda diaria a hacer ejercicio, el poder cuidar nuestra alimentación, el ver cómo muchas empresas de farmacia han adaptado sus servicios también para entregas a domicilio, creo que nos permite hoy en día el concientizarnos acerca de la situación en la que estamos viviendo, que desafortunadamente no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener, pero que ya no es un pretexto para interrumpir nuestro tratamiento en enfermedades crónicas. Podemos hacer todo un programa, podemos hacer una calendarización que nos permita saber por cuánto tiempo voy a tener medicamento, programar mi siguiente compra de medicamentos, el poder hacer estos ejercicios, el cuidar mejor nuestra alimentación, el disminuir el consumo de bebidas azucaradas y esto nos daría un perfecto escenario para aprender a convivir con nuestra enfermedad crónica y poder convivir con la pandemia sin arriesgarnos a una infección adicional. Bueno, gracias Daniel por tus comentarios, asimismo a José Gabriel, atinado cierre. Y han sido 3 episodios muy enriquecedores sobre las enfermedades crónicas, sobre este reporte investigativo que hemos publicado y tendremos un último show para ustedes.
para hablar sobre las alternativas y soluciones, porque las hay y porque unidos podemos cuidarnos más. Recuerden seguirnos por Spotify o Apple Podcasts si aún no nos siguen. También está disponible este podcast en YouTube. Y sin más, gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta fue una emisión más de PALIC Podcast y recuerden seguirnos en Twitter, Facebook y LinkedIn. ¡Hasta la próxima!